Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa en esta ocasión es La sexta trompeta del Apocalipsis, parte 7. Le quiero invitar a que leamos la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 9, versículos 16 al 19. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Amén. Dios bendiga. Dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos, a cada uno, y Dios bendiga su palabra, que para siempre es su palabra. Amén. Fíjense, hermanos, que aquí hay bastante simbolismo que se nos presenta en este libro, y algunas de las figuras que nos aparecen acá o que se nos muestran son figuras bastante tenebrosas, hermanos, bastante fuertes, que se nos presentan a nosotros, y nos imaginamos esta situación descrita por Juan, unos caballos que parecen o que tienen cabeza como cabeza de leones, y dice que de su boca salen tres cosas: el humo, sale el fuego y el azufre. Salen, hermanos, y con esto dañan y matan a la humanidad. Pero también con sus colas, dice, que eran semejantes a serpientes y que tenían cabezas como serpiente, y con ellas dañaban, con ellas destruían a los hombres. La escritura nos muestra el número de los ejércitos de los jinetes, que era 200 millones. Juan dice, yo oí su número. No es que alguien no es que él se lo imaginó a sí mismo, sino que él confiesa y relata en la profecía que él oyó este número, él escuchó este número. Son 200 millones, decía. Hermanos, probablemente en el tiempo en que se escribió Apocalipsis, la población completa de Roma, de su imperio, probablemente rondaba esta cantidad de los 200 millones de personas, 200 millones de habitantes ahí, hermanos, que estaban en esta situación, en esta condición. Y vamos a estar considerando, bueno, es de aclarar aquí en esta parte que nosotros estamos hablando de la era cristiana, pero si bien vamos en este estudio, como es un estudio panorámico, podemos ampliarlo, ampliar el espectro, incluso hasta la era mosaica o la era de Moisés, que es una era distinta a la era cristiana. Ahora, hermanos, vamos a estar considerando nosotros que el jinete, habían 200 millones de jinetes y 200 millones de caballos. El jinete va sobre el caballo para poder guiarlo, para poder orientarlo, para poder dirigirlo hacia dónde va a enfilar lo que es la batalla. Pues el caballo era utilizado como un instrumento, vamos a decir así, como un instrumento vivo de guerra para ir y atacar, para ir, hermano, así como quien dice, sin miedo a la batalla. Ahora, comparamos nosotros lo que nos dice aquí la Escritura. Esta cifra se puede comparar
con otros textos que arrojan alguna luz sobre la población celestial, porque aquí habla de una población celestial. Hermanos, hay ocasiones y hay veces que nosotros creemos que solo nosotros somos, amén, y que no hay más que nosotros. Muchas de las veces, tal vez ese es un pensamiento egoísta, creernos solamente nosotros. Sin embargo, la Escritura nos advierte que hay cosas que nosotros ni controlamos, que nosotros ni sabemos, que nosotros ni siquiera tenemos idea en nuestra mente, en nuestro corazón, porque nuestra mente es pequeñita. Nuestra mente es, hermano, puede manejar cierta cantidad de información, pero no la podemos manejar toda la información, porque el que maneja toda la información, esa inmensa sabiduría, esa sabiduría es del Señor, esa sabiduría es de Dios. Y Dios le da la sabiduría a los hombres, le da el conocimiento a los hombres, pero la sabiduría verdadera, la sabiduría completa está en Dios. Dios es el que tiene esa omnisciencia, es decir, Dios es el que tiene ese conocimiento, aún de lo que ha sucedido en el pasado, lo que sucede en el presente y lo que sucederá en el futuro. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Entonces, hermano, debemos quizás ampliar ese horizonte. Incluso hay cosas que nosotros, como dije antes, ni siquiera las imaginamos. Quiero que vea conmigo algo que dice el libro para ampliar un poquito este espectro que estamos considerando en el libro de Colosenses. Si usted va conmigo al libro de Colosenses, amén, y usted vea conmigo lo que dice el capítulo 1. Amén. Amén. Fíjese que Colosenses capítulo 1 nos habla de algunas características de Dios, pero también nos habla de otras cosas que tienen que ver con el ámbito celestial o con el ámbito espiritual. Y nosotros debemos de hacernos también a esa idea de comprender estas cosas. Dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses 1:15 en adelante. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Mire cómo la palabra de Dios nos dice, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo en una visión amplia, celestial, nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Primero, que Dios nos muestra esa característica de Dios, que Dios es invisible. A Dios no lo podemos ver. A Dios no puede decirle a alguien, mírelo, ahí está, o ahí está. No podemos verlo a Dios. Y para poder tener estas visiones y ver de esta manera espiritual, necesitamos ver con ojos del Espíritu. Y eso solo se puede hacer con el permiso de Dios. Por esto Juan vio todas estas cosas en una visión. Por eso allá en el capítulo 4, cuando esto comienza, le dice el Señor por medio de su ángel, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. No les dijo yo te voy a contar las cosas, no, las vas a ver, te voy a mostrar las cosas que van a suceder. Es decir, que Juan iba a tener la capacidad de poder verlas con ojos espirituales, poder ver, hermano. Y ese es un don que también Dios lo otorga. Si usted recordará, solo por mencionar un evento, en el caso de Ananías y Zafira, del libro de los Hechos, capítulo 5, cuando Ananías, este hombre y su esposa Zafira intentaron engañar a la iglesia.
Y el Espíritu Santo que acompañaba a Pedro cuando este hombre llegó, le dice a Ananías: ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? ¿Por qué permitiste que Satanás, o sea, lo vio el corazón lleno de tinieblas, lleno de oscuridad? Hermanos, y esto nos muestra que Dios estaba mirando en la vida de él estas cosas que estaban sucediendo ahí. Dios estaba mostrándole a Pedro la verdadera situación de este hombre, Ananías. Ahora, nosotros vemos y nosotros entendemos que Dios es espíritu. Y como espíritu que es, Dios no se puede ver, Dios es invisible. También la Biblia nos dice aquí que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Aquí quiero hacer un espacio, quiero hacer detenerme un momento, pero ¿por qué? Porque dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Y yo le pregunto a usted, ¿sabe usted qué cosas hay en los cielos? Bueno, yo no sé qué cosas hay en el cielo, pero la Biblia nos declara por medio de Apocalipsis qué cosas son las que hay, las que ha sido permitido que nosotros conozcamos. La Escritura nos dice que allá en los cielos, Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, dijo el Señor: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. En la casa de Dios hay mansiones. Dice, allá en los cielos hay mansiones eternas, no hechas por manos humanas, sino celestiales, que Dios ha preparado y dispuesto para todos sus hijos, para que donde Él esté, también sus hijos puedan estar. Entonces debemos de tener esta visión amplia de las cosas que hay dice la Escritura, de las cosas que hay en los cielos. Y luego añade, y las que hay en la tierra. Y luego dice, visibles e invisibles. Hay cosas que son visibles, pero hay otras muchas que no son visibles, que son invisibles al ojo humano. Y esto, hermano, nos lleva nuevamente a nosotros allá a lo que dice Corintios 2:9. Corintios 2:9 nos declara a nosotros que antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así dice la Escritura. O sea, ni siquiera nosotros las imaginamos de hermosas, de preciosas, calles de oro, mar de cristal, jaspe, cornalina, topacio, que hermano, toda piedra preciosa que nosotros nos podamos imaginar. Y sin luz de sol, ni calor de sol, ni luz de día, sino que el Señor ilumina a su ciudad, ilumina a su pueblo, porque Dios es el que llena todo en la vida de los seres que ha redimido. Entonces aquí hay una gran bendición que está para nosotros. Entonces nos damos cuenta de esto, y la Escritura nos menciona que en los cielos hay muchas cosas, así como también las hay en la tierra. Y dice, sean dominios, sean principados, sean tronos, sean potestades, toda autoridad. La Escritura, por ejemplo, nos enseña allá por el libro del profeta Daniel. Si usted ve lo que dice Daniel en el capítulo 7 y los versículos 9 y 10, este libro nos ayuda un poco en esta revelación. El libro de Daniel, capítulo 7 y los versículos 9 y 10, nos dice a nosotros la palabra. Amén. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve,
y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Mire, amén. Mire cómo la palabra nos muestra en esta visión también del profeta Daniel, que está relacionada. Aquí yo por eso le mencionaba a un hermano que me preguntaba sobre esto, le mencionaba, sí, existe un paralelismo bíblico, una relación que existe entre el libro de Daniel, el libro de Ezequiel y el libro de Apocalipsis. Pero algunos elementos los vamos a ir comparando de esta manera. Vemos aquí cómo la escritura en el versículo 10 específicamente nos habla de millares al servicio de Dios, a los siervos de Dios. Entonces aquí nos está hablando en esta visión de estos millares de millares que le servían y millones de millones que asistían delante de él, delante del Señor. Allí, hermanos, allí estaban. Y así como la Biblia nos muestra, existen todos estos seres, millares, millones de millones que existen y están allá porque existen los ejércitos celestiales. Hermano, a veces nosotros no queremos aceptar o no queremos entender esto, pero los cielos ya tienen población, porque Dios tiene allá a sus ángeles que le sirven. La Escritura nos dice a nosotros que el Señor tiene allá a sus ejércitos celestiales. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra e iba a ser entregado en manos de los impíos para ser sentenciado y ejecutado por los pecadores, entonces Pedro, el apóstol Pedro, se adelantó y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco. El siervo se llamaba Malco, y la Escritura nos dice que Jesús le reprendió a Pedro y le dijo: el Señor, basta, Pedro, basta, porque el que hiere a espada también deberá ser muerto. Es decir, la violencia engendra violencia. Y Jesús les había dicho: no hagan eso, les doy mi paz, la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Así que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, le dijo el Señor, a pesar de que el momento era un momento angustiante. Y el Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿no crees que yo en este momento podría clamar a mi Padre para que Él me defendiese y Él me daría 12 legiones de ángeles? Hermanos, y estamos hablando de legiones. Las legiones, estamos hablando de un número enorme de ejércitos, de compañías, de cuadrillas, hermano. Pero aquí no estamos hablando de seres humanos, de soldados terrenales. No, estamos hablando de ángeles. Y el Señor dice: mi Padre me podría dar bien ahora mismo 12 legiones de ángeles y ellos podrían defenderme, Pedro, para esta situación. Pero no tendría sentido que esto pasara, parafraseando esto que dijo Cristo, porque yo para esto he venido, dijo el Señor. Para esta causa yo he venido, para esta causa yo he estado aquí, o para esto es que yo vine hasta aquí. Y él hablaba de 12 legiones, indicando de esa manera el número de los apóstoles que él tenía. Y a cada uno lo contaba por una legión. Entonces, pero era necesario que sucediera todo lo que estaba pasando para que se pudiese cumplir el propósito de Dios.
Entonces, hermano, lo que yo trato ahora mismo es de que nosotros hagamos este panorama amplio y veamos todos estos millares de millares. Allá dice que eran 200 millones de jinetes, 200 millones de caballos que tenían cabeza de leones, que tenían corazas de fuego, de azufre, de zafiro y que estos echaban humo, fuego y azufre por sus bocas y con ello mataban a los hombres, y también sus colas semejantes a serpientes, porque tenían cabezas, con estas mordían y dañaban a los hombres, y nos hace la escritura aquí. Ahora, fíjese que esto toma bastante relevancia, porque nosotros debemos saber que estos seres santos que habitan en la santidad de Dios son seres que Dios ha designado, que Dios ha puesto para que estén a su servicio, y nosotros, hermanos, pues debemos de tener temor. Alguien decía, ¿y para qué? ¿Y por qué debemos tener temor? Nosotros no debemos tener temor, nosotros no debemos tener miedo. Exacto, nosotros no debemos tener miedo en el sentido de que estamos en las manos de Dios y que estamos amparados por Dios, y cualquier cosa que nos pase va a ser para bien. Es decir, Dios nos va a ayudar para bien, porque cualquier cosa que suceda con nosotros, estamos en las manos de Dios, y por estar en las manos de Dios, nosotros no tenemos nada que temer, como lo dice la primera carta de Juan, amén, en el capítulo 4 y el versículo 18. Porque si nosotros amamos a Dios verdaderamente, entonces el verdadero amor que nosotros tenemos para con Dios echa fuera el temor. De donde si alguna persona teme, es porque ésta, dice la Escritura, no ha sido perfeccionado en el amor que es en Dios. Así que nosotros debemos de tener esa confianza, pero no significa, hermanos, que nosotros no debemos tener temor de Dios en nuestras vidas. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros no debemos tener temor de Dios en el sentido de que nosotros vamos a ser contados juntamente con los infieles, con los impíos, con los inconversos, con los malos. No, porque estamos apartados para Dios, estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y entonces estamos bien. Pero toda persona, tanto creyente como no creyente, debería vivir en el temor del Señor. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Me dirá usted. Aquel mandamiento que dice el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el apartarse del mal, la inteligencia. Esta humanidad que nosotros conocemos ahora, la misma humanidad que vive ahí sus vecinos, la misma comunidad donde usted vive, el mundo entero donde nosotros estamos viviendo, no tiene temor de Dios en su vida. El hombre vive en el pecado y se mueve en el pecado y hace pecado todos los días, cada instante, cada momento, y Dios está presente y Dios está pendiente y Dios está viendo que no hay temor de Dios en sus vidas. Entonces, sí es necesario el temor de Dios, teniendo en cuenta que Dios hará juicio contra el mundo. Dice la Biblia que nosotros, cuando nos acercamos a Dios, debemos de acercarnos con ese temor de que debemos hacer las cosas bien, de que debemos procurar hacer las cosas bien, porque si no, esas grandes bestias del Apocalipsis, esos caballos con cabezas de leones, esos caballos que expulsan fuego por su boca, esos caballos que expulsan humo y azufre y que tienen serpientes por colas y que matan y dañan, nos van a alcanzar, nos van a morder, nos van a alcanzar y nos van a dañar si nosotros nos apartamos de Dios y nos hacemos al mundo. La Escritura nos advierte de algo en el libro de Hebreos capítulo 12. Mire lo que dice Hebreos. Acompáñeme al Nuevo Testamento de la Biblia, y en el libro de los Hebreos capítulo 12,
y veamos lo que nos dice versículo 21 al 23. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Amén. Mire lo que dice la carta de Hebreos, o el libro a los Hebreos capítulo 12, versículo 21 a 23. Amén. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. Mire cómo la Escritura nos dice. Y usted dirá, ¿y Moisés por qué se sentía así? Dice, porque era tan terrible, era lo que se veía, dice la Escritura, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Y yo le digo a usted, y cuando Juan estaba viendo esta visión en Apocalipsis y veía aquellos jinetes y aquellos caballos expulsando fuego, hermano, y que los veía también que con sus colas estos dañaban y la gente muriendo, y veía la profecía, hermano, yo digo que al igual estaba espantado. Pero ¿por qué debía tener temor? Porque era un juicio lo que estaba observando, lo que estaba mirando era un juicio de parte del Señor, un juicio de parte de Dios, igual que el juicio que Dios va a traer sobre este mundo. Amigo, el fin viene. Sí, el juicio de Dios se aproxima. El juicio de Dios viene galopante, viene sobre este mundo. Y si usted no está preparado, lamentablemente va a sufrir una gran pérdida, porque se va a perder para siempre su alma. Se va a perder para siempre sufriendo una pena, un castigo de eterna perdición, de acuerdo a lo que la Escritura nos dice a nosotros. Mire lo que dice el libro de Judas. Mire, ahí en el libro de Judas, Judas solo tiene un capítulo. Y dice Judas en el capítulo 1, versículos 14 y 15, dice la palabra. Amén. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Amén. Dice la Escritura. Amén. Dice: el Señor vino con sus decenas de millares. ¿Y para qué vino? Para hacer juicio. Porque los elementos que estamos analizando acá mismo en Apocalipsis son de juicio del fin de los tiempos. Dios está anunciando el fin de los tiempos. Y cuando le preguntaron al Señor diciéndole: Señor, dinos cuándo serán estas cosas. Y el Señor les dice: miren, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ustedes dicen: el verano ya está cerca, dicen.
Así cuando ustedes vean que todas estas cosas malas están sucediendo en su entorno, están sucediendo en su alrededor, cuando vean que el padre entrega la muerte a su hijo, los hijos a los padres se levantan contra sus padres y los matarán, y hay guerras y hay terremotos, maremotos y juicios, y en todas las naciones está ocurriendo algo espantoso, entonces sepan que el fin del mundo está cerca. A las puertas, dijo el Señor. Entonces debemos de prestar atención a todos estos elementos, a todas estas cosas, porque el Señor viene haciendo juicio sobre el mundo. La Escritura nos da estas advertencias y debemos considerarlas. Nosotros debemos de considerarlas de esta manera. Entre estas visiones, también Juan ve unas multitudes. De acuerdo a la Escritura, una gran multitud, la cual nadie podía contar, dice allá en un texto que teníamos nosotros en Apocalipsis, en el capítulo 7. Si usted mira allí en el capítulo 7, dice que habían unas grandes multitudes que nadie, dice, las podía contar. Amén. Mire lo que dice ahí, después de esto miré en el capítulo 7, versículo 9 de Apocalipsis, dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidas de ropas blancas y con palmas en las manos. Y continúa ahí la lectura, hermano. Y dice, y todos los ángeles, dice el versículo 11, estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Amén. Entonces, hermanos, ahí están también la gran multitud de siervos y siervas y también de ángeles que estaban al servicio del Señor. Después, hermano, también nos habla la Biblia, bueno, más adelante nos va a hablar acerca de la Gran Babilonia, de la Gran Babilonia, la grande, donde hay una gran multitud en el cielo que está diciendo aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, según Apocalipsis 19:1. Esto lo estaremos ampliando un poquito más adelante, porque aquí estamos mirando el panorama así completo, y la idea es que nosotros veamos el juicio que Dios trae sobre el mundo, el juicio que viene sobre la humanidad. ¿Y sobre quién viene ese juicio? Lo primero es que viene, hermanos, sobre los impíos, sobre aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes, tal como ya lo hemos estudiado previamente al estudio de esta trompeta. Hemos hablado acerca de eso, de los que no tienen el sello de Dios, es decir, aquellos que no están apartados para vida eterna, que están contados juntamente con los impíos, con los infieles, y que están pues en una condición triste, en una condición de muerte. Así se encuentra el mundo, en esa condición. Y el Señor quiere que toda la gente sea salva, pues dice el libro de Timoteo, la primera de Timoteo 2, versículos 3 y 4, dice la Biblia, el cual quiere, dice, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. O sea, Dios quiere que toda la gente sea salva y que venga al conocimiento de la verdad. Entonces, hermano, la Escritura en ningún momento nos manda a nosotros a tomar estos 200 millones de jinetes y 200 millones de caballos, a tomarlo de manera literal para que diga, sí, son exactamente 200 millones. Más bien debemos concentrarnos en el propósito que estos tenían, que el cual era
era venir sobre la faz de la tierra y matar a la tercera parte de la humanidad. Ese era el propósito. Entonces, y al eliminar así a la humanidad en este poco de tiempo, a esta gente que tajantemente se rehúsa a reconocer al único Dios, creador, supremo, verdadero, porque en su necedad el hombre dice, no hay Dios, y eso es mentira, dice. Dios no existe el infierno, no existe el diablo, no existe nada. Si usted conoce a alguna gente que habla de esa manera, ese está contado en esta tercera parte de la humanidad, que ha de morir, que ha de perecer. Y la Escritura nos detalla a nosotros diciendo que la otra gente, en Apocalipsis 9:20, nos dice que la otra gente que no alcanzó a ser muerta con estas plagas, ni aún así, viendo la catástrofe, viendo las plagas y su accionar del juicio y la destrucción y la muerte, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de piedra, de madera, las cuales, dice la Escritura, no pueden ver, ni oír, ni andar, y la gente no quiso arrepentirse. Entonces, hermano, la Escritura nos dice, así vi, dice también, en visión, los caballos y sus jinetes, dice el versículo 17, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. La apariencia de los caballos, hermano, y el significado de sus atributos son descomunales. Es decir, si usted, o yo tuviéramos la oportunidad de decir, mire, y si lo pudiéramos ver en una película, o si lo pudiéramos ver en un dibujo, en una escena, y le comienzan a usted a dibujar un caballo, y comienza el caballo a aparecer en su forma, su cuerpo imponente, grande, el caballo, y encima un jinete que esté cubierto con su armadura y con todo, hermano, y después cuando llegue a la cabeza resulta que el caballo ahora ya no tiene cabeza de caballo, sino que tiene cabeza de león. Y teniendo esta cabeza de león y la melena probablemente cayendo sobre él, expulsando, hermano, llamaradas de fuego y saliendo humo y azufre y todo esto matando a la gente, hermano. Y con la cola, cuando mira la cola de estos animales y puede morder y dañar a los hombres, nos quedaríamos espantados, hermano. Espantados de esta situación tan descomunal que nos aparece aquí. Nuestra percepción aquí es que estos caballos representan, o es el símbolo, de los medios que Dios utiliza para matar a la humanidad. Matar a la humanidad. Así como salió el jinete del caballo amarillo en el Apocalipsis capítulo 6, que salió y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades venía detrás, hermano, así como lo estudiamos también anteriormente. Es decir, van cegando la vida de los hombres. Y hoy día nosotros estamos, por ejemplo ahora mismo, de repente está surgiendo y dice, hay un nuevo brote de virus de COVID-19. Una nueva cepa, dice la gente. Ya apareció la Delta, la Omicron, ya apareció la Alfa, ya apareció, no sé, la Omega, no sé cuál, etcétera, etcétera, hermano. Y ahí está, hermano, Dios está matando a la tercera parte de la humanidad. Está matando millones de personas. Y esto viene de Dios. Y ahora, ¿por qué yo digo que esto viene de Dios? Y usted me dirá, no, hermano, Dios son los científicos los que están haciendo eso. Fíjese que, no, pues sí, esos son los caballos, esos son los medios. Entendamos esto, hermanos.
Esos son los medios que Dios utiliza para poder hacer su justicia el Señor, por cuanto los seres humanos no quieren entender. Dios está mostrando que con una cosa invisible, con algo miniatura, con un poder descomunal terrible, que usted tiene que usar un tapabocas, que usted tiene que usar esto, porque si no, él lo alcanza, esa contaminación, como que si fuera humo, como que si fuera azufre, como que si fuera, hermano, bueno, para los que les ha dado COVID-19, aquí voy a decir esto yo, hermanos, pero probablemente los que no les ha dado COVID no me van a entender. Pero los que ya les dio COVID-19 y llegaron hasta la fase donde no se puede respirar, me van a entender perfectamente lo que estoy diciendo. Fíjese bien, cuando llega esta condición de este virus, por ejemplo, de esta plaga que está sobre el mundo ahorita, que se ha desatado por todo el mundo entero, fíjese bien, cuando ya llega al punto en que uno no puede respirar, fíjese que realmente no es que la nariz se tape o que la boca se tape para poder jalar el aire hacia adentro de nuestro cuerpo, no. Si sigue funcionando, la nariz sigue funcionando, la boca sigue funcionando, pero cuando uno respira hacia adentro, hermanos, hacia adentro, y no tiene inhalador o no tiene oxígeno, cuando uno jala el aire hacia adentro, uno siente como que está inhalando el vapor puro del alcohol. Y siente que lo va quemando por dentro, lo va quemando. El aire que está entrando al cuerpo lo va quemando por dentro a uno. Y entonces uno opta por no respirar. Así se siente. Y se lo estoy contando. Y se lo estoy diciendo yo. Así se siente. O sea, es como si fuera fuego que va quemando, hermano, por dentro. Hermano, para que usted entienda cómo es esto, hermano. Ahora, Dios está haciendo todas estas cosas. Y la gente, aún viendo que están cayendo los vecinos, que están cayendo allá, los de la calle, los de la fábrica, los del otro lado, la gente no tiene temor de Dios, de decirse, yo voy a arreglar mi vida allá. No, yo voy a ponerme a cuentas con Dios, porque si me agarra eso y me llego a morir y no estoy en las manos de Dios, me voy a quemar en el infierno. No, yo ahorita me pongo a cuentas con Dios. No, la Biblia dice, la palabra de Dios que es sabia. Mire, la palabra de Dios dice, y los otros hombres, dice Apocalipsis 9:20, que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Dice, ni dejaron, dice la Escritura, de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, ni aún viendo las plagas, ni aún sintiendo, ni aún sufriendo todos los estragos y teniendo de ejemplo a toda la humanidad, ni aún así se arrepienten, dice el Señor, ni aún viendo todo el juicio que Dios trae. Entonces los caballos lo que representan es solo el medio por el cual Dios envía, por el cual Dios manda, hermano, estas plagas, este castigo que viene sobre la humanidad y que está sobre la humanidad, pero la gente no quiere entenderlo, no quiere ver que el propósito de Dios de mandar esas cosas, el propósito de Dios de mandar esas plagas, el propósito de Dios es que la gente se arrepienta y que la gente diga, caramba, mi vida está mal así como yo le he llevado. Voy a arreglar ya mi condición, mi situación con el Señor debe arreglarse ya mismo. Y entonces venir al Señor y decirle, Señor, aquí está mi vida. Si de algo pues sirve y es útil, Señor, pues te la ofrezco. Y ayúdame, sálvame Jesús. Como le dijo Pedro al Señor cuando se estaba hundiendo en el mar, Señor, sálvame. Hermanos, amigos, quiera Dios bendecirnos
y quiera Dios ayudarnos y socorrernos para que podamos nosotros poder resistir y poder entender que la mano de Dios está detrás de todo esto. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios y a cada uno, hermanos, de ustedes que nos han regalado este momento de bendición, de estar compartiendo, hermanos, con cada uno de ustedes lo que es la palabra del Señor. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera.